Ok, muchachos, buenos días. Tengan todos ustedes. Continuamos con nuestro tema en cuestión, que era justamente el análisis del capítulo, me parece que era el capítulo 2 del libro que publiqué en redes. Toca el turno ahora hablar un poco acerca de la estructura. La estructura familiar, pues justamente va a ser un concepto esencial para poder realizar una adecuada entrevista con una familia. La definición que tenemos a continuación nos dice que es un conjunto de pautas funcionales, conscientes o inconscientes, que organizan los modos en que se interactúa entre los miembros de la familia. ¿Qué significa esto? Pues de una manera muy sencilla sería como el esqueleto del sistema familiar, serían como justamente esas normas, reglas, límites que pueden ser funcionales pero también disfuncionales al mismo tiempo, o conscientes, es decir, se habla explícitamente de ellos, pero también hay elementos de la estructura familiar que son completamente inconscientes, es decir, se llevan a cabo, se repiten de una generación a otra, pero nunca se habla abiertamente de ellos, o simplemente se van reproduciendo de una manera, pues ahora sí, como dice la palabra, inconscientes. En este caso, se habla también en esta definición de estructura que tiene que ver con la interacción entre los miembros de una familia. Ahora, cuando hablamos de interacción, justamente nos referimos que en todas las familias siempre va a haber una situación de transacción. ¿Qué es una transacción? Tiene nada que ver con las tranzas, para que también no se vayan con la finta. Una transacción es una serie de intercambios, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se intercambia adentro de una familia? Bueno, principalmente se va a dar una transacción o un intercambio justamente entre reglas, entre la dinámica de la familia, entre los miembros y sus jerarquías. Ahora, en este caso, cuando hablamos de estas transacciones, hay dos elementos muy importantes a resaltar. El primero tiene que ver con justamente las expectativas que cada miembro de la familia tiene acerca de su rol. Ok, soy hijo de familia, ¿qué es lo que espero? Eso es lo que significa la palabra expectativa. ¿Qué es lo que espero de mis hermanos? Hablaríamos de un sistema fraternal. De mis padres, un sistema parental. Soy un cónyuge, ¿qué espero de mi pareja? Hablamos de un sistema conyugal. Soy padre de dos hijos, ¿qué espero yo de mi pareja en cuanto a lo mejor el sistema parental, perdón, y filial, ¿sí? Eso sería justamente el primer elemento a considerar. Siempre se habla de expectativas adentro de la estructura familiar. Ahora, estas expectativas, también como básicamente cualquier elemento psicológico, tiene que ver con una cuestión sociocultural. Es decir, es la cultura, es la sociedad la que nos hace que esperemos tal o cual conducta o tal o cual interrelación, interacción con nuestros miembros de nuestra familia. Es decir, se supone que la función principal de los padres sería brindar educación a los hijos, por lo tanto los hijos esperan en función de ese rol de hijos o de ese estatus de hijos que sus padres les brinden esa educación. Eso sería en parte porque eso es lo que determina la sociedad y la cultura. Recordando un poco, ustedes están en quinto de psicología, pues cuando se vio en cuarto cuatrimestre el tema de la materia de psicología social, pues debieron haber revisado pues esta parte de lo que es la cultura. La cultura va a ser un concepto eh, que básicamente tiene que ver con la imposición de ciertas pautas de conducta y de interacción por grupos dominantes a grupos minoritarios. Es decir, siempre se habla de una cultura dominante o en el poder. Y esa cultura la imponen generalmente los que son menos, o sea, las minorías, ¿sí? Pero obviamente esas minorías tienen poder, ¿sí? Bien, eso solamente era como para contextualizar un poco el concepto de sociocultural. Ahora, también va a ser necesario de alguna forma destacar cómo se va a evaluar a una familia, o sea, cómo le podemos hacer nosotros como psicólogos, como entrevistadores, para levantar una evaluación de una familia. Bueno, para empezar, la evaluación de una familia puede ser en dos sentidos. Puede ser funcional o puede ser disfuncional. Es algo muy sencillo, es algo muy lógico de pensar o de entender.
¿Cuándo va a ser una familia funcional? Bueno, va a haber funcionalidad adentro del sistema familiar cuando éste pueda moverse de una situación estática de permanencia hacia el cambio sin que se vea comprometida o perjudicada su adaptación. ¿Qué quiero decir con esto en pocas palabras? Ok, se puede evaluar decir que una familia es funcional cuando se puede adaptar al cambio sin perder gran parte de su estructura o sin afectar su estructura en lo general. Lógicamente, siempre que hay cambios al interior de una familia, pues se va a hablar, por ejemplo, de un proceso de adaptación. Y a veces esto requiere un reacomodo. Pero para poder decir que una familia es funcional o no, pues tendría que haber esa situación, ¿no? Que este cambio sea para bien y que de alguna forma los elementos de la familia pues salgan bien librados de ese cambio, ¿sí? En ese sentido también se habla de que esta familia va a ser funcional cuando, por ejemplo, las pautas de conducta permitan a las personas que componen esa relación, esa familia, una reestructuración rápida. Es decir, ok, no nada más es adaptarse a la familia, al cambio. No nada más es a lo mejor, digamos, pasar por ese momento de crisis, que eso significa cambio, crisis, de ahí viene la palabra crisis, por ese proceso de cambio de forma, digamos, lenta. Puede ser que el cambio a lo mejor tarda años. No, en este caso, la funcionalidad va de la mano con la competencia en cuanto a la velocidad. ¿Qué quiere decir? Si en mi familia estamos atravesando por una crisis, por una situación X, a lo mejor, por ejemplo, esto que se está gestando ahorita pues en nuestra actualidad, los de la cuarentena, a lo mejor un divorcio, una separación, pérdida de empleo, muerte de un familiar, nacimiento de un hijo nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera va a ser funcional la familia siempre y cuando se pueda adaptar rápido, ¿sí? Insisto, sin que su estructura cambie en lo radical. Lamentablemente, pues en la experiencia clínica tenemos muchos casos de familias que a lo mejor de alguna manera son funcionales o estables durante la infancia de los hijos. En cuanto los hijos crecen y llegan a esta etapa de lo que es la adolescencia, tienden a desestructurarse drásticamente. ¿Por qué? Porque justamente el adolescente cambia su sistema cognitivo, cambia su cosmovisión, cambian las actitudes, las conductas, etcétera, etcétera, todo de la mano pues por el cambio biológico, ¿no? Por la cuestión esta de las hormonas. Pero finalmente esto cambia y a veces los padres no pueden adaptarse. ¿Y qué es lo que pasa cuando una situación así se presenta? Bueno, ellos intentan aplicar viejas pautas de comportamiento a una situación nueva. Generalmente esta situación nueva es completamente diferente, por eso es nueva, a lo que ya habían estado acostumbrados a hacer, y las consecuencias básicamente son que lejos de funcionar o de adaptarse al problema o de ser benéficas para ambas partes, como los hijos como los padres, lamentablemente tienden a crear un abismo más amplio, o algo que se conoce como brecha intergeneracional. Es decir, la generación que son los hijos, la segunda generación que son los hijos, de repente empiezan a cuestionar, a dudar, digamos a criticar a esta primera generación que serían los padres, y esto a veces pues, convierte en una situación un poco más complicada y mucho más dramática, que insisto, lejos de adaptar al cambio, lo que hace es justamente desadaptarlos. Entonces, en ese sentido, para concretizar un poco la idea, la familia se puede evaluar siempre y cuando, su funcionalidad siempre y cuando haya una adaptación al cambio, pero este cambio, esa adaptación sea rápida y incluya una estructuración total, ¿sí? Ahora, hablamos un poco acerca de los tipos de cambio, y no me refiero al dólar, no me refiero al euro, tampoco al yen, ¿sí? En este caso, los tipos de cambio que se presentan dentro de una familia o dentro de una dinámica familiar son básicamente dos, los llamados cambios de primer orden, que en ese sentido los cambios de primer orden van a comprender todas las fluctuaciones, o sea, todas las variaciones de conducta que se permiten dentro de un sistema sin poner en crisis la estructura. En el libro venía un ejemplo muy muy claro y que a lo mejor
de alguna manera nos ha tocado, o bueno, les ha tocado a lo mejor como hijos de familia, lo de los permisos. Ok, a lo mejor la hija o el hijo adolescente que llega a lo mejor a un punto en donde de repente pues ya está más acostumbrado a salir, ya está, a lo mejor ya puede, o ya busca pues la fiesta con los amigos, ya lo invitan, la invitan, etcétera, ¿no? En este caso, pide el permiso de los padres, de ambos, o sea, tanto papá como mamá, ellos aceptan, pero con una condición, y la condición siempre es que se cumpla un horario que lo establece quién, ellos mismos, ¿sí? Entonces, en este caso, se supone que aquí se acepta un cambio, por ejemplo, que el hijo o la hija ya empiecen a salir, a lo mejor con los amigos, en un horario a lo mejor no, que antes no era tan usual, por ejemplo en la noche, no es tan común que a los niños los invitan a lo mejor a una fiesta en la noche, a una convivencia, pero en el caso de los hijos adolescentes sí es un poco más común. Entonces, por lo tanto, ese cambio de primer orden va a ser ese. El cambio es que los hijos empiezan a pedir permiso para salir. Ahora, esa es la fluctuación, pero en este caso dice la definición que son fluctuaciones de la conducta que se permiten, porque finalmente, ok, yo como padre mantengo todavía la capacidad de dar permisos, ¿sí? O la habilidad de dar permisos. Todavía tengo ese poder, todavía tengo esa autoridad. Por lo tanto, básicamente, aunque a lo mejor ese pequeño cambio de empezar a pedir permisos ya es un poco más, ya habla de una evolución en el caso del adolescente, yo sigo reteniendo, sigo controlando justamente a la dinámica de los hijos, ¿sí? Ese es el cambio de primer orden. Sin embargo, tenemos a continuación el cambio de segundo orden. Dice la definición que son cambios aplicados a cualquier situación en la que la habitual gama de comportamientos ya no es utilizable, ya sea por acontecimientos endógenos o exógenos al sistema. ¿Qué significa esto en términos muy comunes? Ok, de repente un cambio de segundo orden va a ser aquel, venía también el ejemplo de igual, por ejemplo, después de que el sujeto pide un permiso, posiblemente yo quiero aplicar o quiero seguir aplicando las mismas pautas de comportamiento arcaicas, es decir, lo que yo sabía. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el ejemplo que estamos hablando de los permisos, ok, resulta que es un hijo adolescente, una hija adolescente, que a lo mejor me pide permiso para salir, yo lo acepto, pero quiero imponer mis reglas, mis normas, y determino un horario para salir, que puede ser a lo mejor, no sé, a las 10 de la noche, 10, 8, 10 u 11 de la noche, porque para mí ese es un horario permitido, un horario normal. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor ese horario normal no es tan apropiado para mí? Y a lo mejor el hijo se extiende más. Y de repente, en ese sentido, se atreve, entre comillas, a retar mi autoridad. Ese sería un cambio de segundo orden, ¿sí? Cuando ya se transgrede justamente, o esa pauta de cambio, se transgrede una pauta ya, una pauta anteriormente establecida, es decir, ya no se pide el permiso, o ya a lo mejor me dijeron que a las 10, lo típico es otro ratito, 5 minutos más, y el niño no, el adolescente pues llega tarde. Entonces ahí es una franca violación al estatus de poder que tenían los padres, que venía, por ejemplo, dado en los cambios de primer orden. Entonces, ahí se está violentando una orden, un sistema, una estructura, ¿sí? Ese sería los cambios de primero y de segundo orden. Pues, obviamente, hablar de familia, también se tiene que hablar de dos conceptos muy importantes que son centrales en su interacción y que les va a tocar de alguna forma
dilucidar a través de la entrevista, como lo son, por ejemplo, la autoridad y el poder. En este caso, cuando llega en octavo, hay un tema que ya habla de justamente la autoridad y liderazgo. De alguna forma podemos definir en este caso la autoridad como el poder socialmente reconocido y el poder como una relación de dependencia entre dos sujetos, de tal forma que uno de ellos hace lo que el otro quiere porque así le conviene, porque justamente el primero a quien obedece pues tiene algo que es valioso para él, ¿sí? Ok, pero ¿cuál es la función que tienen o que desempeñan estas dos instancias, la autoridad y el poder? Bueno, para tratar de entender un poco esta idea de autoridad y poder, pues hablaríamos de que, por ejemplo, la principal función del ejercicio de la autoridad dentro de la familia siempre va a ser la ayuda a los más jóvenes. Por ahí en el libro venía una definición incluso de lo que era autoridad, que es como la situación de ayudar a otras personas inexpertas, a otras personas más jóvenes. Entonces, ser una autoridad, eso sería para el autor ser una persona que tiene autoridad. En este caso, pues vemos que sí es algo aplicable en nuestro contexto familiar, porque finalmente, de acuerdo con la información, se dice que la principal función de la familia, de la autoridad dentro de la familia, es ayudar a los jóvenes en el proceso de elaboración de propias metas y en la elección de acciones por las que se llevarán a cabo. Es decir, la función de los padres es principalmente la de guiar en un proceso de enseñanza-aprendizaje y de autodeterminación a los miembros más jóvenes de la familia, ¿sí? Es decir, de alguna manera es algo así como aprieto un poco en los primeros años para después poco a poco ir soltando y finalmente, pues como alguna vez se comentó, dejar ir, ¿sí? Ese es de alguna forma el destino que nos espera como padres. Apretamos a lo mejor un poco en la infancia, vamos aflojando en la adolescencia, soltamos en la juventud y finalmente en la etapa del adulto de los hijos, pues ahí sí ya, hijo, hija, pues es tu vida, tú tienes que de alguna manera hacer tu vida por ti mismo. Es decir, alguna vez creo que mencioné justamente que la función de los padres es hacer que los hijos se vayan de una forma gradual, pacífica, organizada, coherente y sin algún tipo de conflicto emocional. En cambio, a veces parece que es lo contrario, ¿no? De repente los padres quieren que los hijos se vayan, pero así rápido. Y a veces justamente por querer abusar de esa autoridad o de ese poder, lamentablemente pues, lo que hacen es provocar que los hijos salgan más rápido que de lo que iban a hacerlo a lo mejor por otros medios, ¿no? En este caso, bueno, siempre se habla que en nuestro contexto mexicano, pues los padres siempre gozan de ese poder socialmente reconocido, es decir, se le reconoce a los padres de familia, tanto al padre como a la madre, cuando hablo de padres hablo en general, tanto como el padre como a la madre, de contar con esa autoridad y poder. Lamentablemente esta situación ha generado muchos conflictos en la dinámica de muchas familias, ¿sí? Son mis hijos, yo hago con ellos lo que quiero. Bueno, ciertamente tienes ese poder, tienes esa cualidad, pero una cosa es ejercerla con responsabilidad y otra cosa es abusar de ese estatus de padre. Lamentablemente a veces se abusa justamente de esa autoridad, de ese poder de los hijos, ¿no? Esto sería pues en cuanto a lo que es la autoridad y poder dentro del sistema familiar. Pasamos ahora. Ok. ¿Cuáles son las funciones y metas del proceso de autoridad y poder? Bueno, para empezar tendríamos que hablar de que la principal función va a ser el desarrollo de conocimientos y habilidades. Es decir, los padres tienen que enseñarle a los hijos lo que no saben o lo que ellos saben para que tengan un conocimiento más amplio. Pero no nada más se refiere este término de conocimientos y habilidades, no se refiere nada más a lo que es el conocimiento científico formal, porque hay que decirlo también, muchas veces nuestros padres a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estudiar y resulta que el hijo pues está ya en preparatoria, en licenciatura, en una carrera y pues
Los padres a lo mejor solamente terminaron la primaria o apenas la secundaria o la prepa nada más. No, se trata sobre todo de desarrollar habilidades para la vida, ¿sí? Para el crecimiento, para poder adaptarse, ¿sí? Eh, por ejemplo, esto incluye a lo mejor, bueno, ¿qué sabes qué, hija? Pues no va a haber un mayordomo, no va a haber una sirvienta que a lo mejor te haga de comer, así que, y yo tampoco como madre o como padre no voy a estar toda la vida para hacerte el desayuno, así que mi niña, pues ni modo, tienes que aprender a mínimo freír un pan, un huevo, o hacerte un pan con mantequilla, no sé. Algo tan sencillo como esto, pues tiene una trascendencia importante, ¿no? Porque justamente es una labor de los padres. Hay que recordarlo, los padres no somos eternos, no somos inmortales, aunque quisiéramos serlo a veces, pero no, la verdad es que no lo somos. Algún día vamos a tener que retirarnos, y no hablo en sentido figurado, sino en sentido explícito, y finalmente pues los hijos se van a quedar aquí. Lo único que vamos a poder heredarles a ellos va a ser justamente esos conocimientos y habilidades para la vida. Otra condición, otra meta que tiene que ver con ese ejercicio de autoridad y poder de los padres hacia los hijos dentro de la familia va a ser, y ahorita cobra mucho más relevancia por la situación presente, el logro de la salud física, pero también, el autor no lo menciona, lo que está entre comillas, entre paréntesis mío, logro de salud física y mental, ¿sí? Ok, se supone que los padres deben de velar justamente por esa situación de que cuidar a los hijos desde el punto de vista físico. Si se enferman, pues es correrle al médico, al seguro popular, INSABI o como se llame, seguro social, etcétera, o médico particular, para que justamente los hijos se recuperen. Es una función. De repente no es que te hago un paro o un favor, no, es que se tiene que hacer, porque justamente los niños cuando nacen están en un estado de indefensión, desde el punto de vista física, biológica, pero también legal, ¿sí? Y cognitiva también, obviamente, ¿sí? Por lo tanto, es labor de los padres, pues justamente hacer que el hijo se cuide. O sea, de repente, si tú te quejabas cuando eras niño de que nada más hacía poquito frío y tu mamá te ponía tu suéter, tu abrigo, tu chamarra, la sudadera, etcétera, etcétera, y salías caminando como si fueras esquimalito, bueno, pues ni modo, lo hacía por tu bien. Efectivamente, cuando te decían es que es por tu bien, sí era por eso, sí era por tu bien. Obviamente a lo mejor no era tan adecuado, que a lo mejor esa variación fue de un solo grado, y pues a lo mejor tú ya estás sudando y con chamarra y toda la cosa. Pero también, más allá de lograr el aspecto de salud física, también está el aspecto de lograr la salud mental. Es decir, brindar un clima tal que permita que el sujeto tenga estabilidad emocional, tenga un buen desarrollo cognitivo, un buen desarrollo de habilidades interpersonales y en forma muy general que tenga salud mental. Esto es importantísimo en nuestros días, sobre todo cuando a lo mejor pues lamentablemente los padres tienen que pasar mucho más tiempo fuera de casa por la cuestión del trabajo, por la cuestión económica, y de repente pues los niños de alguna forma pues a veces lamentablemente crecen pues solos o formándose a sí mismos, o de repente pues a lo mejor en mi generación era con mamá televisión, ahora pues no es mamá televisión, ahora es papá tableta, papá teléfono, con Netflix. En el tiempo pues era ver televisión, ¿no? Era la niñera ideal, ¿no? No cobraba, no descansaba, bueno, menos que se fundiera o que no hubiera luz o que se descompusiera el aparato de televisor. Pero bueno, otra función que tiene también que ver con justamente el ser padre es el desarrollo, como lo mencionaba anteriormente, desarrollar habilidades para convertirse en adulto independiente. El niño no nace enseñándose a ser sociable, es un proceso que va a tardar años en consolidarse. Los padres deberían de preocuparse un poco más, o deberíamos de preocuparnos un poco más justamente por esa parte de cómo nuestro hijo o los hijos más pequeños, los niños más pequeños de la familia, pues se van a convertir en adultos independientes. Aquí pudiera poner un ejemplo muy sencillo. Creo que también alguna vez lo he comentado en otro momento en la clase. Cuando estaba yo trabajando en el kinder, ya hace ya casi unos 20 años, ya hace
bastante rato. De repente pues era muy común que los niños presentaban en clases un comportamiento completamente disperso, errático muchas veces, no tenían una psicomotricidad fina pues bien establecida, mucho menos lateralidad, en pocas palabras estaban mal. De repente la educadora dejaba tarea y mágicamente la tarea que presentaban los niños de vuelta al día siguiente pues estaba completamente bien ejecutada. En cierta ocasión pues a mi jefa le llamó la atención ese detalle y pues me pide entrevistar justamente a los niños identificados con esta problemática y pues de repente una señora lo dijo así abiertamente: es que es mi trabajo como madre hacer la tarea del niño para que esté bien hecha. Bueno, ahí de repente lo cuestionable de esa afirmación es justamente entonces la señora no está cumpliendo con su función o no está cumpliendo con su obligación, aunque ella creía que sí, ¿sí? Porque básicamente ese niño que a lo mejor le hacían la tarea en casa, pues de repente no está adquiriendo las habilidades necesarias para poder desempeñarse a posteriori de una forma eficiente, ¿sí? También otra función tiene que ver con esa función reproductora de la sociedad o de la familia. Hay que recordar que desde el punto de vista social, la familia es la célula básica de toda sociedad, y finalmente esta célula, ese microsistema cultural, reproduce todos los valores y normas culturales. Por lo tanto, lógicamente, la función de los padres va a ser justamente hacer que el niño desarrolle rasgos y valores culturales apropiados para cada cultura en determinado momento sociohistórico, ¿no? Es básicamente, no nada más es a lo mejor enseñar a transmitir conocimientos científicos, matemáticas, español, inglés, tecnología, etcétera, sino también desarrollar prudencia, ética, sobre todo, un apego a la moral, obediencia, manejo de control de impulsos. De repente pudiera hablar también de, por ejemplo, tolerancia a la frustración, que es algo muy importante en los niños. También podría hablar de, por ejemplo, tolerancia al malestar. Es decir, hay niños que crecen con un umbral mínimo o nulo de tolerancia a la frustración. Ante cualquier situación de contradicción, ellos reaccionan de forma violenta. ¿Por qué? Porque básicamente los padres nunca lo han frustrado, nunca han, digamos, cumplido con esa meta, que es justamente desarrollar rasgos y valores culturales apropiados, ¿sí? Entonces por eso va a ser importante cumplir con este proceso, ¿sí? Pero ¿de dónde viene ese poder de los padres? Bueno, no es como creemos, no tienen un anillo de poder, tampoco una espada, no han dicho palabras mágicas, no hicieron pacto con nadie. Básicamente la fuente de poder de los padres pues se va a desprender de estos procesos. Primero que nada, la legitimización social. Es decir, en ese sentido, si yo soy el padre biológico de un niño, pues lógicamente tengo ese aval que me da la sociedad por ejercer la paternidad o maternidad con ellos, ¿sí? Y este valor sobre todo es muy reconocido, sobre todo aquí en el contexto mexicano. Aunque también habrá que decirlo, en el contexto nacional, pues tenemos que básicamente hay un matriarcado. La función de la madre es lamentablemente, no lamentablemente, muchas veces es como sobrevalorizado. Y entonces aquí hablamos de justamente esa cuestión de legitimización social como fuente de poder de los padres. Otra fuente de poder que tienen nuestros padres, pues son los procesos de identificación, es decir, cuando yo permito que el niño se resuelva su complejo de Edipo o su complejo de Electra a través de la identificación con mis propios rasgos, automáticamente me convierto en una fuente de referencia para ellos, porque el menor se está identificando conmigo. De repente a veces se convierte en un mini Panchito, justamente porque papá Pancho, papá Francisco, pues justamente es de tal o cual forma. Y lógicamente, pues el niño está identificado conmigo. También tenemos que a veces nuestros padres, lógicamente, son fuente de inspiración, fuente de conocimientos y habilidades desde la más tierna infancia. De repente, yo recuerdo que hace muchos años en Canal 5 había un comercial que venía justamente para el Día del Padre,
salía un niño pequeño, unos 4 o 5 años, con una capa de superhéroe y decía, mi papá es un héroe, es un superhéroe, ¿sí? Y el papá jugando con él. Y pasaban así varios, ¿cómo se llama? Varias escenas que emulaban pues el crecimiento de ese niño pequeño, y al final de repente en la adolescencia mi viejo está re loco, así tal cual. Entonces lógicamente esto ya era como un cambio de paradigma en el caso del hijo, ya lo cuestionaba, lo evaluaba, lo enjuiciaba. Finalmente cuando ese hijo crecía y tenía sus propios padres, salía al final con el papá anciano, decía, ¿qué razón tenías, papá? ¿Sí? Entonces esa es justamente otra fuente de poder de los padres, el conocimiento y las habilidades que van adquiriendo con el paso de la vida. Pero también algo muy importante, que también es inherente a cualquier tipo de familia, es que nuestros padres tienen ese poder, ahora sí, ese poder, que no tiene que ver, insisto, con ningún anillo, ni con ninguna espada, ni con un conjuro, de la coerción. ¿Qué es la coerción? La capacidad de repartir tanto premios como castigos. Y aquí yo creo que es algo pues ya muy común, igual en nuestro contexto latinoamericano, que generalmente quien ha ejercido típicamente esta parte coercitiva de la paternidad, entendiéndola como tanto padre como madre, es el padre varón, es decir, papá. Papá es el que castiga, el que reparte justicia. Lógicamente también cuando a veces nos regañaban, ibas a ver cuando llega tu papá llegaba, no pasaba nada, y pues el niño feliz, ¿no? A lo mejor, pero mientras llegaba papá, de repente así como el niño aterrorizado, ¿no? Papá llegaba, a lo mejor a la mamá se le olvidó pasar la información en la queja, y pues el señor no hacía nada, y pues lógicamente el niño perdía como ese miedo, ese respeto, no miedo, ese respeto hacia la figura paterna. Pero también puede ser que los padres tengamos una personalidad atractiva para los hijos, muy juguetón, muy bromista, muy apapachador, muy cálido, más próximo, más cercano a mí. Entonces, a ese llamaría un poder de referencia. Es decir, los hijos se identifican positivamente con los padres por sus rasgos de personalidad, por sus conocimientos, por su forma de ser completa. Ok, esa sería lo que es la fuente de poder de los padres. Ok, pero sin embargo, no todo va a ser como básicamente en cualquier relación humana, no todo va a ser siempre miel sobre hojuelas de maíz. Digo, para no decir la marca, porque después me cobran derechos de autor. Una cuestión fundamental va a ser justamente cuando dentro de la dinámica familiar se descalifica a los padres. De repente los padres mantienen una pauta de inconsistencia en la autoridad, es decir, a veces premian, a veces castigan, a veces no premian, a veces castigan, a veces no castigan la misma conducta. Hay que recordar de forma, a lo mejor, no recuerdo ahorita en este momento si en quinto ya revisaron la materia de psicología del desarrollo 1, la que es infancia-adolescencia. Si es así, pues a lo mejor posiblemente ya revisaron este tema acerca de lo que es el desarrollo psicosocial, la importancia que tiene que los padres de familia pues sean consistentes con la autoridad, que de repente, pues ok, si van a castigar al niño porque no apagó la luz, pues con todo el dolor de mi corazón, cada vez que Panchito no apague la luz, pues va a ir un castigo. Ese castigo va a depender mucho de cada situación en lo personal, ¿no? De cada lo que determine pues la familia en su conjunto. Pero aquí el chiste no es, o lo esencial no es tanto que se castigue, cómo se castigue, sino que se castigue cuando se percibe la violación de la norma. Es decir, si Panchito olvidó apagar la luz, bueno, y a lo mejor previamente se estableció el límite con Panchito de que cada vez que estuviera fuera de una habitación tiene que apagar la luz, y vemos que el niño se le olvidó, porque finalmente son niños y hay que repetir la pauta muchas veces, pues lógicamente tengo que aplicar ese correctivo, ese castigo. Aclarando también el punto que pues algunas familias, algunas personas tienden a dar un castigo apocalíptico, casi del fin del mundo. No vas a ver televisión por los siguientes 500 años, ¿no?
Y resulta que a los 5 minutos, de repente yo estoy viendo La Rosa de Guadalupe, estoy viendo, no sé, el noticiero, estoy viendo una película y el niño parado atrás de mí. Entonces los 500 años se convirtieron en 5 minutos o 5 segundos. Y lo peor del caso es que me doy cuenta que está el niño atrás de mí y en lugar de reafirmar el castigo, se me olvidó. Ya como que no lo tomo en consideración, ¿sí? Esa sería la cuestión de la inconsistencia ante la autoridad. ¿Qué es lo que provoca la inconsistencia? Que el niño no crezca con un entorno o con un marco de referencia, digamos, estable. Ok, ¿qué sí es bueno? ¿Qué no es malo? ¿Por qué me castigó? Eso es muy importante. Cuando a lo mejor se da un castigo, ya sea físico, ya sea simbólico, pues al niño le tiene que quedar en claro por qué es que se da ese castigo, ¿sí? Se le tiene que explicar, pero a lo mejor no durante el acto motor, pues de aventar el castigo, sino antes, ¿sí? Y otra cuestión que también es relevante dentro de todo esto es que a veces los padres muestran algún nivel de incompetencia, ya sea física, ya sea mental o emocional, o las tres. En este caso, cuando hablamos de incompetencia física, nos resulta que a lo mejor el padre, pues de repente tiene algún tipo de discapacidad y pues lógicamente no puede, digamos, estar al mismo nivel de físicamente hablando del niño. Esa sería una. A nivel de competencia o incompetencia intelectual, pues insisto, de repente a lo mejor el padre a lo mejor tiene como más bien tiene un nivel educativo bajo y de repente pues el niño ya es más a lo mejor de repente, y más nuestros niños actuales que ya saben mucho más de lo que nosotros sabíamos a esa misma edad. De repente esto provoca una situación ¿cómo se llama?, de irregularidad o de desequilibrio. También la competencia emocional, resulta que, ok, ¿cómo puede a lo mejor tú exigirle a un niño que tenga control de sus emociones o de sus impulsos, si resulta que yo como adulto tampoco tengo ese control de impulsos o ese control emocional o esa capacidad de regular mis propios estados anímicos? Hay que recordar que hablando de todo esto, que una parte importante de la cuestión emocional en los niños es, uno, lo que decía Bandura acerca del aprendizaje social, aprendemos viendo, y dos, la parte neurobiológica que tiene que ver con esas famosas neuronas espejo, ¿sí? O sea, si el niño ve que a lo mejor castiga de forma violenta un berrinche, pero resulta que yo hago berrinche y nadie me castiga a mí, bueno, número uno, pierdo credibilidad. Y número dos, pues el niño crece con la idea de que yo puedo efectivamente dar no sé, tener una conducta emocional explosiva durante un berrinche, ¿sí? Entonces esto va a ser importante justamente porque estos tres elementos, la descalificación, las incompetencias y la inconsistencia, son tres elementos que van a poner en jaque justamente la creación de pautas de comportamiento adecuado o de normas o reglas, ¿sí? Ahora, cuando también se habla de esta parte de lo que es cómo se ejerce el poder dentro de la familia a través de las reglas, pues tenemos que hay 4 estilos de ejercer la autoridad o el poder dentro de nuestras familias. La primera y posiblemente la más conocida por todos es la pauta autoritaria. ¿Qué es la parte autoritaria? Bueno, cuando hablamos de la pauta autoritaria, pues hablamos justamente de un afecto que a lo mejor el niño se gana porque se apega de forma irrestricta y está condicionado a ese apego a una norma establecida de carácter rígido. ¿Qué significa esto en pocas palabras, así como en términos más sencillos? Bueno, significa principalmente algo muy sencillo. Si tú, hijo, haces lo que yo te ordeno, te quiero y te acepto y te amo. Si tú no haces lo que yo digo, lo que yo quiero y como lo digo, no te amo. Así de sencillo. Pero cuando transgredas esa norma o esa regla,
va a haber un castigo que a veces, insisto, puede ser no apocalíptico en el sentido, pues digamos, cómico de la palabra, sino va a ser un castigo que a lo mejor de repente excede la violación de la norma percibida. Es decir, hasta por respirar se me castiga. Si grito, malo. Si no grito, malo. Si corro, malo. Si no corro, malo. Entonces, de repente, pues entonces, ¿a qué estamos jugando, no? ¿Sí? Esa sería lo que es la pauta autoritaria. También tenemos el otro patrón de respuesta o de poder de forma de ejercer el poder de la familia, que es el estilo democrático. Ok, ¿cuándo se es democrático en la familia? Cuando de repente se le toma parecer o las normas se toman las decisiones se toman en conjunto entre todos los miembros de la familia. Lógicamente no quiere decir de ninguna manera que se va a hacer tal cual dicen las personas, o que se va a aceptar de forma irrestricta lo que digan ellos, o que lo que ellos me digan es lo que voy a hacer, en pocas palabras. Se va a tomar la mejor decisión, pero justamente yo como jefe de familia, como jefa de familia, pues tengo que tener como ese derecho de enjuiciar, pero escucho todas las partes. La diferencia entre el estilo democrático y el estilo autoritario arbitrario es justamente esa. El autoritario es, lo digo como lo digo y punto. No acepto razones, no acepto excusas ni tampoco opiniones. En el democrático puede llegarse justamente a un consenso sobre qué hacer o qué no hacer. Y se toman pareceres o opiniones, aunque insisto, no quiere decir que se va a hacer tal cual se digan los hijos. ¿Sí? Tenemos también otro estilo de conducta, que es el permisivo. En el estilo permisivo, pues hablamos que al niño se le deja hacer básicamente lo que él quiera. No hay supervisión, no hay digamos algún tipo de regulación a su conducta, ni mucho menos a sus estados emocionales. Simplemente se le deja hacer. De repente en algunos libros, algunos conceptos se habla justamente del síndrome del niño emperador, que es el niño que a lo mejor casi chasquea los dedos y quiere que se haga lo que es como él dice que se quiere, como que se haga, ¿no? Y obviamente pues un niño con esta situación pues resulta un tanto complicado de criar. Y por último, el otro estilo de ejercer el poder dentro de la familia es el estilo inconsistente. En este caso, que pudiéramos decir que es ahora sí como dice la expresión, el más peor, valga la redundancia, valga la expresión. En el caso del estilo inconsistente es, hoy te castigo, pero de una forma exagerada, incluso brutal, y mañana, por la misma falta, por la misma, la misma violación, ni siquiera muevo un músculo, ¿sí? Posiblemente en el estilo permisivo, bueno, ok, no hay ninguna regulación, pero en sí la hay, pero el problema es que es completamente incongruente, exagerado, y no hay como una, ¿cómo decirlo? Como una situación de lógica o de coherencia, ¿sí? O, insisto, hoy te castigo de una forma incluso exagerada o brutal, y mañana por la misma violación no pasa nada. Así de sencillo. Entonces el niño crece con ese vacío de poder, con ese vacío de autoridad. Entonces de repente, ¿qué es lo que sí se castiga o qué es lo que no se castiga? Y lo peor del caso, que hay que recordar que una función de las reglas, de los límites, es crear un marco de referencia para los niños. Entonces, si el estilo siempre es inconsistente, no se está creando en realidad esa pauta de comportamiento, ¿sí? Y bueno, ahorita mencionaba justamente algo acerca de lo que son las reglas dentro de la familia. Pues tenemos que una regla va a ser o se define como una formulación hipotética, una formulación teórica que elabora un observador para explicar la conducta de la familia. Es decir, las reglas básicamente son formulaciones, son situaciones que hablan de cómo se maneja o cómo se explica el funcionamiento a nivel familiar, ¿sí? Dice también la información que la regla es una inferencia, una abstracción que explica la repetición de las conductas que se siguen en una familia. Es decir, las reglas tienen que ver con conductas repetitivas, ¿sí? En todos los contextos siempre habrá reglas, siempre las debe de haber,
aunque sean reglas implícitas o explícitas, pero siempre las hay, ¿sí? Y justamente esto habla de los tipos de reglas dentro de la familia. Una regla reconocida sería, por ejemplo, que los niños cuando amanecen, cuando se despiertan, saluden o digan buenos días o sean corteses y gentiles. De repente a lo mejor se habla platicando con el niño sobre esto, se ha incluso a lo mejor castigado para que aprenda la norma o la regla, y por lo tanto son reglas formales o explícitas. Pero también tenemos reglas informales, ¿sí? A lo mejor estas reglas informales se habla verbalmente de ellas, pero no están reguladas o no se forman de manera explícita, de forma abierta. Por ejemplo, el hecho de que un niño a lo mejor repita o eructe en la mesa, pues a lo mejor se le enjuicia o se le voltea a ver feo. Hay que recordar que a veces, sobre todo en nuestras generaciones, bueno, en nuestra generación, cuando éramos niños, cuando ustedes eran niños o cuando sus padres eran más jóvenes, de repente pues los padres tenían ese poder mágico en la mirada, ¿no? Si tú de repente eructabas, hacías una daga, te portabas mal, la mirada elocuente, castigadora de los padres era tal que te quedabas helado, frío, en una sola pieza. Ahí se estaba estableciendo justamente una regla implícita, ¿sí? Ese comportamiento pasaba a ser tabú o prohibido. Pero también tenemos un tercer tipo de reglas que tiene que ver con las reglas secretas. En la información del libro hay un ejemplo muy interesante que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, la familia o la madre de familia que al momento de que la hija empieza a pedir permisos para salir, de repente misteriosamente somatiza o se enferma. Ahí está estableciendo justamente un patrón de conducta habitual en el caso del adolescente. ¿Por qué? Ok, pido permiso para salir, siendo la hija adolescente. De repente la madre pues o se niega o acepta de forma pues a fuerzas o no de buena manera, pero al paralelo de este permiso se enferma o tiene una queja somática, ¿sí? Entonces ahí se está diciendo la regla. ¿En qué sentido? Que cuando la niña de repente pide un permiso que ya implica a lo mejor una regulación más fuerte de su autoridad, pues la madre finge estar enferma y finge entre comillas, y a lo mejor esto requiere la intervención de la segunda fuente de autoridad, que sería el otro padre. Bueno, en este caso en el ejemplo es el padre, ¿no? ¿Sí? Entonces requiere justamente que intervenga el padre, y esto como una forma de operar siempre. Es decir, las reglas secretas serían formas no oficiales de operación dentro de la familia. Ok, por último, casi para finalizar esta presentación, hablaremos un poco de los límites dentro de la familia. Los límites, bueno, son definidos siempre por esas reglas familiares. Tienen como función principal la regulación de las interacciones entre los miembros de la familia y sobre todo quién toma las decisiones. Lamentablemente hay casos donde de repente los hijos adolescentes pareciera que son los que ejercen la regla, o como decimos vulgarmente, se mandan solos, y son los que establecen justamente una pauta de conducta. También en este caso los límites familiares tienen como función principal regular la proximidad entre los miembros de la familia, que tanto a lo mejor es aceptado un contacto entre los padres con los hijos, y no un contacto inadecuado, simplemente un contacto social, un contacto familiar, un contacto afectivo, la comunicación y, algo muy importante, la jerarquía entre los miembros de la familia. Es decir, los límites básicamente hacen que el sistema se mantenga estable al mantener, bien delimitados esos subsistemas que componen la familia. Solo para repetirlos una vez más, se supone que ya los deben de conocer. Hablamos del sistema conyugal, es decir, los esposos y los hijos; el sistema paternal o parental, que son los padres; el sistema filial, que son los padres con los hijos o los hijos con los padres; y el subsistema fraternal, que son la relación entre los hijos de familia, ¿sí?
Los límites no siempre son visibles, de hecho nunca lo son, pero no porque sean visibles, no quiere decir que no estén allí. Están allí principalmente esos límites. Y también, como decíamos, esa regla de los límites, pues principalmente lo que hace es salvaguardar una adecuada identidad familiar. Es decir, hace que mi familia se mantenga coherente y consistente, ¿sí? Los límites, pues, pueden ser de varias maneras. Un límite funcional, pero puede haber límites rígidos. De repente, cuando los límites son rígidos, pues generalmente los hijos cuando crecen tienden a rehuir esos límites, tienden a escaparse más rápido de la familia. O pueden ser, por el contrario, completamente funcionales, en cuyo caso, pues igual, los hijos tienden a abandonar lo más pronto que se pueda o a cuestionar abiertamente esos límites ya existentes. Ok, señores, pues básicamente con esto sería lo que es el tema para el día de hoy. Esto nos va a servir un poco para que, número uno, pues para ir estableciendo ideas o adquirir justamente preguntas de qué es lo que se debe de preguntar dentro de una entrevista familiar. Quedamos que lo primero que se debe de hacer es establecer el genograma a través de justamente la dinámica de estructura familiar, pero también hay que preguntar cómo es esa estructura, no nada más es montar así como que a nivel gráfico, como se ve en el pizarrón, pues por ejemplo, papá, mamá, los hijos, tiene que ver con la estructura familiar, sino también es cómo esas estructuras familiares interaccionan entre sí. Este capítulo sobre todo nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que debo de preguntar, porque posiblemente a esas alturas del partido, ok, ya queda establecido que se va a hacer una entrevista familiar. Bueno, que se vaya a realizar en la realidad, eso ya depende mucho de cómo se van gestando esta situación de la cuarentena, pero se supone que si no hubiera cuarentena, pues obviamente tendrían que hacer una entrevista con una familia, como se había dicho originalmente, ¿sí? Posiblemente nada más lo que vaya en cómo se va a evaluar, pues ya lo había comentado en un video anterior, es a lo mejor hacer un guión de una entrevista familiar que contengan todos esos puntos que estamos abordando en estos videos y se presente al final del ordinario para su evaluación y lógicamente pues la especialidad de la casa, que es un examen, ¿sí? Un examen pues justamente para evaluar la adquisición de ese conocimiento, es decir, se supone que tienen que estar leyendo los temas que están solicitando, tienen también que estar pues proporcionando retroalimentación a estos videos. Pues sí espero, como lo he venido mencionando pues en el otro video anterior, que den sus comentarios tanto en la plataforma, en Classroom, por WhatsApp o en el video, en el canal de YouTube, que es el canal que tengo habilitado pues para esta función, ¿sí? Entonces por mi parte es todo, pues continuamos en contacto, señores y damas y caballeros, y pues insisto, cuídense mucho, que no cunda el pánico, perdón, que no cunda el pánico, pues sobre todo tengan la prudencia de escuchar las redes sociales oficiales. Me tocó ver un video hace unas horas de una postura oficial de nuestro presidente. No quiero ni hacer una apología ni en su contra ni a favor de, no es el caso. Ok, sean racionales, sean conscientes, apliquen un sentido común. Son profesionistas en formación y por lo tanto se demanda que actúen como tales. Sean responsables, eso sí, cuídense a sí mismos y cuiden a los demás. Por mi parte es todo y nos estamos viendo en un video posterior. Gracias y que pasen buenas tardes.